Graciela. No soy de Viedma, pero justamente cuando sucedió lo de las guerras Malvinas, yo estaba en Viedma. Me llamo Aurelia Regui, tengo 56 años, 65, voy a cumplir 66. Vivía encerrado. En cierto horario tenía que cerrar todo y no tener que ir a su casa. Tenía horarios como para salir, no era verdad como había hasta ahora. Un horario para ir a trabajar, yo tenía que escuchar un lugar, estaba gendarmería, documentos, ¿Seguro? todo era muy seguro, tenía que estar con mucha seguridad. ¿Y hace cuánto hace que de lo de Malvinas? Espera que me acuerde algo. Mi hermano tenía 20 años, 22 tendría, y hoy tiene 63 años. Así que de esa época. Me llamo Adriana Beatriz Bulacio, soy profesora de física, tengo 61 años, próximo a jubilar. Estuve en Petán, provincia de Salta, con mucha tensión, con muchos nervios, siempre trabajando, tratando de lo posible de colaborar. Mi nombre es Roberto Pacheco y tengo 45 años. Yo soy oriundo de la línea sur, así que estaba ahí y todavía estaba en la escuela primaria. Se vivía con cierta incertidumbre y con muy poca información, así que y lo que escuchábamos en el colegio y en la familia. Mi nombre es Mónica, hola, buenos días. Al principio fue desconcertante porque no sabíamos bien qué estaba pasando. Yo era adolescente. Me llamo Sandra, 55. Qué sé yo, mucha inconsciencia de parte mía, con 14, 15 años, no recuerdo bien. Por lo menos yo me enteré una vez que se tomó Malvinas, una vez que el ejército se toma Malvinas. No sé, era euforia, era como algo que no sabíamos, yo realmente no sabía lo que era, pero sabía que habíamos reconquistado un territorio nuestro. Estábamos eufóricos, me acuerdo de haber, venían soldados y era como wow, gente nueva, no teníamos la conciencia. Mi nombre es Rubén, soy un soldado no reconocido de la gesta de Malvinas. En el año 1982 estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut. ¿Qué recuerdo? Muchas cosas, una sociedad muy diferente a la que vivimos hoy en día. Y bueno, en aquellos tiempos era toda una euforia, hasta el último habitante del pueblo quería ser partícipe de una gesta tan importante como recuperar un territorio usurpado por el pirata, como así le llamamos, Gran Bretaña. Me llamo Nancy, yo soy profesora de historia, estoy trabajando en la SRN número 4. Yo era una nena de 10 años, en el año 82, yo estaba en cuarto grado. Viedma era una ciudad muy chiquita. Yo tengo recuerdos de ese momento y fue un periodo de mucha euforia. Nosotros nos enteramos no el 2 de abril, sino después. No había medios de comunicación que tienen la fluidez que tienen ahora. En ese momento la ciudad festejó. Yo era chica, no sabía por qué, pero de pronto todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba feliz. Martínez Narciso Esteban, voy a cumplir 60 años. Había una conformidad total de toda la ciudadanía que quería la guerra, acompañaba al proceso de la guerra. Era como que se convocó a donar cosas, era unánime toda la decisión de la gente que colaboraba. No tomaba conciencia de que era un error. Estábamos todos contentos, o sea, los chicos transmitíamos el estado de ánimo de los adultos. Si los adultos estaban contentos, nosotros también. Y los chicos empezábamos a incorporar palabras nuevas, nunca habíamos utilizado la palabra recuperar. Y de pronto habíamos recuperado algo, que no sabíamos tampoco qué era, porque nos hablaban de las Islas Malvinas y no nos podíamos imaginar a los 10 años dónde estaban, dónde quedaban, no las visualizábamos en el mapa.
no teníamos demasiada noción geográfica. Pero sí fue un momento de mucha algarabía, hubo marchas de autos y bocinazos y la gente sacó banderas para manifestarse. Yo me llamo Luis Ragnau, soy veterano de guerra, me tocó participar en el conflicto de la recuperación de las Islas Malvinas en el año 1982. Yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio, llevaba 6 meses más o menos de conscripto y siempre hacíamos alistamientos, preparativos de combate, pero simulacros, instrucción como que íbamos a ir a combate, pero nunca nos imaginábamos que un día íbamos a ir. Entonces un día hicimos un alistamiento, una preparación, nos embarcan, nos llevan a Puerto Belgrano, nos embarcan en el rompehielo Almirante Irizar y a mitad de viaje de Puerto Belgrano a Malvinas, ahí nos enteramos que íbamos a tomar las Islas Malvinas. Y bueno, fue como alarmante, porque si vamos a ir a un lugar, a una guerra, a un conflicto, y pues sí, la familia no sabía nada, nadie nos avisaron, entonces era como un temor más que nada. No sabíamos si íbamos a volver, ¿viste cuando vos vas y no sabes qué va a pasar? No se hablaba de guerra, se hablaba de que las tropas argentinas o algo así habían recuperado algo que era nuestro, que no lo teníamos. Porque tardamos 4 días en llegar a Malvinas. Salimos el 28 de marzo y desembarcamos el 2 de abril. El 2 de abril tomamos Malvinas. Como estábamos preparados para ese tipo de cosas, es como que uno es joven, tenés otra, de lo que es preocupación, es como que no tomás dimensión de lo que puede pasar. Y como vas un grupo de gente, cantidad de soldados, militares, a vos te parece que sos Dios, ¿viste? Bueno, del otro lado están los otros dioses. Antes de la guerra, cuando se recuperó las Malvinas, nosotros pensábamos que ahí se terminaba el conflicto. Pero bueno, después de varios días, la flota inglesa se vino y se armó el gran conflicto. Y de pronto se fue haciendo más evidente que sí, que íbamos a entrar en conflicto, en pelea. Recuerdo que hacía frío, entonces en las escuelas nos hacían, no a nosotros porque éramos muy chiquitos, yo tenía 10 años, nos hacían comprar bufandas, gorros, elementos de abrigo, pero no muy grandes tampoco, que se pudieran embalar y se pudieran enviar porque íbamos a colaborar con los soldados enviándoles cosas. A través de los medios nacionales, una vez que a nosotros nos dicen el tema de que hubo una junta de platas, y no sé si lo recuerdan ustedes, qué sé yo, supuestamente le escribíamos cartas a los soldados, le mandábamos comida. Yo vengo de una familia muy pobre, entonces eso era lo que le podíamos mandar en ese momento, pero estaba totalmente ajena a lo que significaba, incluso a lo que significaba la Junta Militar. En la Casa Central del Banco de la Nación, incesante arribo de quienes vienen a hacer su aporte. ¿Hay algunas donaciones importantes? Sí, hoy ha venido muchísima gente. Un ejemplo, por ejemplo. De una compañía aérea, por ejemplo. ¿Nacional? No, extranjera, brasilera. Los embotelladores de Capital y Gran Buenos Aires de Cruz, Sociedad Anónima, empresa argentina fundada en 1926, donan al Fondo Patriótico Malvinas Argentinas el 10% de las ventas de Naranja Cruz. ¿En qué consiste esta brillante idea Voluntarias para la Patria? Todo tipo de tareas de ayuda, de apoyo a las Fuerzas Armadas, ya sea, tenemos señoras de edad que quieren tejer y lo están haciendo para nuestros soldados en el sur. Hemos recogido la consulta. ¿Qué comen? ¿De qué se alimentan los soldados argentinos? Comando de Intendencia, uno de los lugares donde se está trabajando para preparar las raciones. Esto en general es lo que en definitiva les llega a los soldados que están en el sur. Bueno, esto es lo que se prepara para el ejército, todo. ¡Vamos! Señores, ¿nos pueden esperar un minutito sentados allí? Gracias, gracias. No, ¿cómo se van? ¿Se quedan? ¿A dónde se van? ¿Quién llegó? Moria Kazan, claro. Ahí está bien. César,
simplemente quería estar presente en esto que me parece fantástico. Me siento profundamente orgullosa de mi país, y más argentina que nunca, como todos ustedes, y quiero darte una cosa para tu balanza, algo que yo amo profundamente. Es un premio que me regaló Venezuela a raíz de lo del shock, que fue fantástico para mí. Nosotros en el secundario, en esa época íbamos al secundario, tejíamos bufanda, tejíamos gorro, juntábamos chocolate, siempre buscábamos, hacíamos cartas, hacíamos poemas para mandarlo. Todo lo que podía se donaba para ellos allá, ya se sabía cómo estaban. Acá en Viedma había Cáritas que dedicaba a eso, Cáritas Viedma, y después el municipio también tenía una... Patagones donaba por Bahía Blanca, por el puerto Belgrano. Sí, algunos se los he visto llegar, llegaron mal, psicológicamente llegaron mal, porque pasaron mucha hambre, muchas necesidades allá. Todo porque no llegaban las cosas que les mandaban, la estaban pasando muy mal los chicos. Entonces bueno, y eran chicos, fueron con 16. Sí. Así que bueno, era un sufrimiento total. Sí. Se juntó dinero, mucha gente donó joyas, dinero, bueno. Yo me acuerdo que mis chicos eran chiquitos y se cruzaron a un kiosco enfrente, que todavía está, el kiosco, y compramos una bolsa llena de golosinas, fundamentalmente chocolates, y las enviamos. Después nos enteramos, obviamente que yo después se lo dije cuando mis hijos fueron un poquito más grandes, que nunca habían recibido nada. Y fue una época muy fea, muy triste. Mis hijos lloraban porque mamá, ¿por qué no les dieron los chocolates? Pero bueno, eran chiquitos. Hay gente que donó oro, donaron dinero. Sí. Y todos sabemos que eso nunca fue a parar a las manos donde debía ir a parar, o para los chicos. Porque bien se sabe, y mucha gente, nosotros conocemos mucha gente del sur, de Rawson, de todo eso, gente que directamente donaba medicamentos, donaban alimentos y los entregaban ellos. No es que el mismo gobierno o los mismos que estaban al mando con ese dinero compraban alimentos y se los mandaban a los chicos, porque eran realmente unas criaturas, eran chicos expertos. Nos hicieron comprar chocolates, había un chocolate que a mí me encantaba que se llamaba Soufflé, una cosa así, que era un chocolate grandote, aireado, y lo tuve que comprar y poner una carta y mandárselo a un soldado, y yo decía, ay bueno, pero había que hacerlo, todos los chicos lo hacíamos, escribíamos cartas en hojas del cuaderno Rivadavia, y como que también teníamos que hacer un sacrificio y dar cosas, aparte de donar alimentos o donar ropa, también se hacían colitas de joyas. Había señoras que daban el anillo de casados, en ese momento se usaban 2 anillos, las mujeres usaban un anillo de casado y un anillo de compromiso, entonces como que decidían entregar ese anillo para juntar fondos para los soldados. Acá esta pequeñita me trae un recuerdo de su abuela. Muchas gracias por esta adhesión. Un par de aros de oro, de inmediato lo volcamos en la urna. Me trae su muñeca, mi amor, también para la subasta. El plantel de la selección nacional va a donar 100 millones de pesos nuevos. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. A las 8:35. Más o menos, a las 8:35, 9. Y en la escuela, no sé por qué, en ese momento había muchos chicos que tenían cartucheras con la bandera de Inglaterra, no sé por qué, o remeras, realmente. Las rompieron o las ocultaron, porque de pronto todo lo que tenía que ver con Inglaterra estaba mal, los profes en la escuela secundaria que daban inglés se vieron un poquito complicados. Se hacían simulacros de que podía caer una bomba en la escuela, entonces nos teníamos que meter abajo de los bancos, tocaba el timbre, no para el recreo, sino para que hiciéramos este simulacro. Y antes de eso, de pronto nos inundaron con Malvinas. Volvíamos a ver en la escuela las invasiones inglesas que hubo en 1806, 1807, que les tirábamos agua caliente. Teníamos esa misma idea, como que los íbamos a ganar con nada a los ingleses, que iban a tardar mucho en venir, que Inglaterra quedaba muy lejos. Había una sensación de seguridad, como que no iba a pasar nada, como que había que prepararse, pero que en realidad no iba a pasar nada.
En mi casa habían comprado una revista donde ahí me enteré también que en Inglaterra había una señora que era mala, que era Margaret Thatcher, era muy mala, y entonces la revista había hecho una especie de imagen de ella con un ojo tapado como si fuera una pirata, y había hecho un jueguito como para tirarle dardos. Entonces habíamos cortado esa página, la habíamos pegado arriba de un tergopor, habíamos hecho como unos darditos con escarbadientes y le tirábamos. Éramos chicos, jugábamos a eso, a tirarle a la imagen de esta señora, y nosotros éramos buenos y ellos eran los malos. El Estado Mayor Conjunto comunica que a la hora 1:40 de la fecha, fuerzas inglesas iniciaron un ataque contra Puerto Argentino, el que está siendo repelido por fuerzas propias. Agregamos, señores. Sí, por ahí llegaban noticias que no eran buenas o favorables. No. Un día nos asustamos muchísimo porque escuchamos un ruido impresionante y salimos afuera a mirar y eran 2 aviones de guerra negros que pasaron muy bajo acá por Viedma y nos asustamos porque no sabíamos qué había pasado y las noticias tardaban un montón en llegar. Entonces al día siguiente por la radio escuchamos que eran 2 aviones nuestros y ahí sí empezamos de la euforia pasamos al miedo, ahí teníamos miedo. En ese momento yo vivía en la calle 25 de Mayo, una casa que tenía un patio grande, detrás estaba todo lo que es la Policía Federal y estaba lleno de gendarmes, qué sé yo, no sé si eran soldados, pobrecitos, no sé. Y nosotros teníamos un sótano en esa casa, yo vivía con mi mamá y mis 3 chicos chiquitos, porque estaba separado. Y nos dieron la orden de que nos metiéramos todos al sótano, estábamos en plena guerra. Que estábamos adentro, no nos dejaban salir, por ahí se escuchaba un estruendo y mi papá, que yo vivía con ellos, nos decía que nos metiéramos abajo de la mesa. Eso fue en el año 82, sí, porque después en el 83 tuvimos la democracia. Fue horrible, una experiencia fea. Me acuerdo que, bueno, teníamos que tapar las ventanas a la noche con papeles para que no hubiera luces, porque pasaban los aviones. Bueno. ¿Cómo viste el periodo de la Guerra de Malvinas? Y yo lo viví acá, todo había que apagar las luces, estar todo, que no había luz, la cortaban a la luz, pero como un pueblo fantasma, no se veía nada. Esa parte la viví medio incómodo porque no sabía lo que era. Teníamos que vivir a oscuras a la noche, a partir de las 8 de la noche teníamos que tapar todas las ventanas, teníamos que, a los que tenían autos, tenían que comprarles un papel celofán oscuro y ponérselos en las luces, no se veía nada, no se encendían las luces de la calle y estábamos como en una especie de toque de queda, que sí nos daba miedo porque de pronto no podíamos, teníamos miedo que la mínima luz que pasara por la ventana ocasionara, no sé, que nos cayera una bomba en la casa. Había cadenas nacionales todo el tiempo, yo las detestaba las cadenas nacionales porque me interrumpían los dibujitos animados, era justo el momento que había o los dibujitos animados o la novela. En esa cadena nacional contó que habíamos recuperado otra vez un espacio que nos correspondía y que ahora sí estábamos en guerra con Inglaterra. Nos enterábamos a través de los noticieros, sí. ¿Viste? Y después uno escuchaba la radio, qué sé yo. Cuando hundieron el Belgrano, bueno, yo mucho no quería mirar, ¿viste? Porque tenía los nenes chiquitos. No. Pero después, bueno, lo hablaba con mi papá, con mi mamá, sí. Pero fue algo horrible. Y cuando decían, vamos ganando, si quieren, no, mentira, no veníamos ganando nada. Y bueno, y los soldaditos estaban muriendo, nuestros soldados, porque fueron todos chicos de 18 años sin saber agarrar nada, usar un arma. Todo estuvo mal, porque lo menos que tendría que haber hecho es haber dicho la verdad, sí, primero y principal, porque si no, no sirve. Nadie se va a olvidar de eso, por supuesto que no. O sea, como que todo estaba genial, era como si fuera una especie de partido de algo donde le íbamos derrotando al otro grupo. Era un entusiasmo del mismo argentino que nos inculcaron tantas veces que las Malvinas eran argentinas,
son argentinas, pero no tenemos el poder y no podemos ir a una guerra. Tenemos una tecnología como la que tiene Inglaterra. Y desgraciadamente Inglaterra tiene mucho apoyo logístico, mucha mejor tecnología, tenían los buzos, los nuestros se fueron a morir de frío. En cambio ellos tenían buzos, tenían todo, tenían ¿cómo se llama? Rayos, los infrarrojos. Aparte de todo eso, tuvimos la desgracia de que ellos tuvieron el apoyo de Chile. De la euforia pasamos al miedo, teníamos miedo y veíamos que la guerra sí ahora estaba próxima y aunque no lo querían decir, empezamos a ver que había víctimas. Esto que yo les contaba de este barco que lo habían hundido los ingleses, entonces de pronto había soldados o combatientes que fallecían o un avión argentino que no volvía a la base. Tuve mi hermano que estaba en el tema de la guerra, pero en Puerto Boliviano. Él era de carnicero, cocinero. Mi hermano vivía encerrado en el barco. Lo tirotearon, se hundió el barco. Pero bueno, así pasamos nosotros a la familia también con el tema de que él estaba allá. Él logró volverse. Estuvo en lo que se llama la parte de territorio, que son los que están peleando, que todos son soldados. Viste que hay una carpa o hubo hasta hace poco. Sí. Bueno, de eso sí conozco. Después gente conocida, así muy cercana, no. Familiares sí, y yo de hecho soy de la clase que tenía que haber estado en las Malvinas, nada más que fui exento por número bajo. Yo tengo 3 hermanos varones y 2 de ellos estuvieron a punto de ir, pero no, gracias a Dios no se lo llevaron, pero... Yo no participé de la guerra en sí, en lo que es lo que se dice combate. Sí participé en la parte logística y en ese momento yo ya estaba como empleado en una fuerza policial acá, como cadete aspirante, en la banda de música. Y bueno, me tocó hacer el servicio militar con un compañero que estaba en la misma institución y con otro amigo que vivía del otro lado del charco, como quien dice, Carmen de Patagones. Y bueno, con ellos compartimos un montón de cosas y momentos. Como te digo, hacíamos la parte logística, que era dentro del continente, lo que era envío de pertrechos, envío de armamento, envío de alimentos. Trabajamos en toda esa parte los que pertenecíamos a lo que en ese momento se llamaba cuerpo técnico, que era banda de música, enfermería, oficinas, etc. Cuando volvieron los soldados, se negaron muchas cosas, no había pasado nada, ¿sí? Habíamos estado de la euforia al miedo de la guerra y de pronto no pasó nada, acá no pasa nada, los soldados no los vimos. Bueno, el regreso vinimos como perro con la cola entre las patas, como quien dice. En esa época no se podía hablar, Recuerdo que este novio de mi prima tardó en volver y no sabíamos por qué, como que estaba en algún lugar del sur, pero no lo dejaban salir o no lo dejaban volver a la casa. Cuando se terminó el conflicto, a nosotros nos retornaron al batallón donde estábamos haciendo el servicio militar, cumplimos unos meses más y nos dieron el documento, nos dieron el pasaje y a casa, como si nada hubiese pasado. Había ahora sí una sensación de mucho abatimiento y mucha tristeza, y el 2 de abril no se lo mencionaba, no se lo nombraba, pero como que pusimos un manto de olvido y acá no pasó nada. Bueno, eso fue un golpe bastante duro, porque en ese momento no hubo ningún tipo de tratamiento psicológico, es como que quedamos abandonados. Entonces, arreglátelas como puedas. Después de la guerra, vos ni decías que eras combatiente, si no te tomaban por loco. Después de muchos años se empezó a trabajar y se empezó a reflotar todo y la sociedad nos empezó a reconocer. Pero al principio vos ibas a pedir un trabajo, ni decías que eras combatiente, porque directamente no te tomaban. La guerra era un rol y la seguís en el guerra. La guerra no conduce a nada. Fue un desastre total, fue algo totalmente innecesario. Perdimos tantas vidas de nuestros chicos en la guerra como conflicto en sí
deja muchos sinsabores, deja muchas familias destruidas. Es bastante doloroso el tema. Ya estuvo mal. ¿Mal? Y sí, en la guerra no hay que llegar, más vale. Aparte, las Malvinas están desde toda la vida, son argentinas y nada más, no hay otra. Por más que quieran los ingleses hacerse los dueños, no van a poder ser. Son argentinas, aparte está de la historia, ya está así. Me parece tremendo, me parece una tragedia, me parece algo... Fue nuestra única guerra en el siglo XX y me parece algo que se pudo haber gestado nada más que en la mente de personas muy, muy egocéntricas, muy egoístas que solo pensaron en su continuidad en el gobierno y nada más. Exponer a los chicos, tenían 18 años, ya tenían 8 años más de lo que yo tenía. Me parece una fecha trágica en nuestro país y una fecha que deberíamos pensarla y repensarla para que nunca más se nos ocurra ni por casualidad entrar en un conflicto con otro país y plantearnos esto, analizar nuestros propios estados. ¿Por qué celebramos la guerra? Nunca más debería ocurrir en nuestro país esto. Ninguna guerra lleva a buen puerto. La guerra no sirve ni no va a servir nunca. No rescatás nada bueno en una guerra. Miseria, muertes, heridos, trastornos psicológicos. No hay nada bueno, o sea que es una cosa que no debiera existir. Pero bueno, lo hicimos porque nos tocó, es lo que estábamos haciendo, juramos por eso, para defender nuestra patria, nuestra bandera y bueno, lo hicimos con orgullo a pesar de todo y no estamos arrepentidos. Y sí, son héroes como que no. Entregaron su vida. Y no solo hablo de los que murieron, los que sobrevivieron fueron totalmente, los apartamos. Yo tenía 14, 15, vuelvo a repetir, pero realmente fue, no sé si no es más grave lo que se hizo en Argentina que lo que hicieron los ingleses. Está mal, yo sé lo que es, pero pienso que el olvido es terrible. Por supuesto que se los debe reconocer. Hoy día hay gente, hay excombatientes, si bien ustedes han visto los chicos que están en la plaza, están sin una obra social. Yo porque quedé exento de eso, pero si no, estaría involucrado dentro de eso mismo. Es penoso, es lástima de que los gobiernos no se han dedicado, no le han prestado atención a quienes fueron a dar la vida en su momento, por falta de información o no, o manejados o no, pero fueron a dar la vida por nosotros. Hoy día se los debe tener. Yo en su momento luché y estuve con ellos para que cada uno que lo vemos en la calle caminar, vamos y les tengamos un abrazo, preguntarles siquiera cómo están. Hay gente, hoy día los tenemos con vida, no tenemos por qué esperar que mueran para irles a hacer honores, rendirles honores, a ver en vida. Porque ellos no solamente que pusieron el cuerpo, sino que dieron su vida para tratar de defender el territorio nuestro y fue en vano porque lo dejaron a la deriva. Tengo entendido que hay gente que le pagan o no le pagan una pensión, no están atendidos, no son reconocidos por su sacrificio. La verdad que es horrible. Considero que son héroes por defender una causa justa que es soberanía nacional, pero a la vez entiendo que ellos en su momento también fueron manipulados, fueron sin saber cuál era la causa justa de la situación que vivían. Contra su voluntad. Contra su voluntad. Y creo que tenemos que seguir repensándonos como país y como ciudadano la situación de soberanía, la situación de nuestro país en cuanto a estas luchas que hemos tenido. No quiero meterme mucho en política, ¿viste? Pero el gobierno actual no hizo nada por el tema de Malvinas. Las Malvinas son nuestras y los ingleses dicen que son de ellas. Entonces yo nunca fui a las Malvinas, pero la gente que ha podido ir a Malvinas es como que está toda, no sé si usurpada, no sé qué palabra ponerle. Invadida, esa es la palabra justa, por los ingleses, pero para mí las Islas Malvinas son argentinas. Los veteranos
tendrían que tener alguna ayuda económica, social, porque hubo gente que más allá de los muertos, hubo gente que no quedó bien psicológicamente, de salud. ¿Crees que los veteranos de la guerra son héroes? Todos los días. Bueno, muchas gracias. Linda luchar contra la son nuestra y tendrían que seguir siendo nuestra. Debemos recuperarla, pero con diálogo, llevarlos a otros estamentos donde se discuta y se dialogue, no a través de la guerra,